buenos días, tardes, noches y bienvenidos a Reyes del Ring, vuestro podcast favorito de lucha libre. Aquí estamos un día más para comentar toda la actualidad de la WWE y a mi lado tengo como siempre a Mario Iglesias. ¿Qué tal, Mario? Genial, David. Esta semana algo extraña porque venimos de Night of Champions, que sí que tuvimos hasta programa el martes comentando el post, pero es verdad que no ha habido demasiada cosa esta semana, así que a ver lo que tenemos para hoy, que precisamente de actualidad como tal tampoco hay demasiado. Sí, ha sido una semana bastante paradita en este aspecto, pero bueno, aún tenemos alguna cosita que comentar y como bien decías, recordad que ya el martes grabamos y publicamos el podcast pertinente de nuestro resumen y análisis de todo lo que pasó en Night of Champions. Pero vamos a ir ya directos a la actualidad y es una actualidad, Mario, un poco entre comillas, porque esta noche hay episodio de SmackDown, pero es un episodio que ya está grabado. Se grabó el lunes después de grabar Monday Night Raw y esto quiere decir que evidentemente hay filtraciones y tenemos incluso ya spoilers y sabemos todo lo que ha pasado en el show. Y al menos me parecía honesto, como ya hay muchas filtraciones, muchas cosas que ya se saben, ir directamente a comentar lo que ha sucedido, si te parece bien. Sí, sí. De hecho, precisamente por el hecho de que se ha filtrado todo por redes, al final esto es normal. Es el momento de hacer directamente ya no la previa, sino un poco el post de SmackDown, que claro, nunca lo hacemos. En este caso lo vamos a hacer hoy para hablar de lo que va a ocurrir esta noche, que ya se grabó el lunes. Y vamos a empezar directamente con las superestrellas que dan inicio al show, que en este caso son Cody Rhodes y Randy Orton, los luchadores que protagonizaron esa final del King of the Ring. Estaba Cody Rhodes, entiendo que hablando, haciendo una promo ya de cara a su rivalidad con John Cena en SummerSlam, pero durante este tramo ha habido una sorpresa y es que tenemos el regreso de Drew McIntyre, que vuelve después de estar varios meses ausente de la programación de WWE y esto hace que seguramente el escocés se enfrente a Randy Orton en Saturday Night Main Event, una lucha que me retrotrae a esa época de pandemia, finales del 2020, que tuvieron esa rivalidad tanto Randy Orton como Drew McIntyre por el campeonato de la WWE, que yo creo que fue de lo mejor y de lo más rescatable de la compañía durante esa época. Sí, Drew McIntyre que llevaba un montón de meses sin aparecer en pantalla. De hecho, lo último que vimos de él, si no recuerdo cuál, es el combate en WrestleMania contra Damian Priest. A partir de ahí, Drew dejó de aparecer. Supongo que habrá tenido esas vacaciones y demás. Y regresó, bueno, el lunes regresó en SmackDown. Y vaya, pues para tener una lucha con Randy Orton, que a mí me sorprende que vaya a tenerla, pero sí, va a tener una lucha con Randy Orton en Saturday Night's Main Event. Buena lucha, aparentemente. Me gusta que vuelva Drew y el primer rival que tengas a Randy Orton, porque sigue siendo el mismo luchador que antes y yo creo que le va a venir perfecto a WWE poder contar con él de nuevo. Así que maravilla en ese sentido y además, bueno, se confirmó después de recibir un RKO de Randy Orton. Sí, así que ya tenemos una lucha más de cara a ese evento. Por otro lado, entendemos que Cody Rhodes no participará en el show, en Saturday's Night Main Event, que él ya estará únicamente centrado en lo que tenga que pasar en SummerSlam, que recordemos es dentro de un mes, es el 2 y el 3 de agosto. Este año es muy prontito SummerSlam y además el primero en la historia que se celebra en 2 noches. Si avanzamos un poquito en el show, tenemos ya a dos de las luchadoras que estarán en Evolution compitiendo por el campeonato femenino de parejas. Y es que Charlotte Flair y Alexa Bliss se clasificaron a esa Fatal 4-Way tras imponerse a Secret Service. Sí, en Raw se anunciaba que Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez eran las nuevas campeonas en pareja. Vuelve el Judgment Day a llenarse de títulos y también se anunciaba que iban a tener que defender ese campeonato en parejas contra luchadoras tanto de Raw como de SmackDown como de NXT. Y la pareja clasificada de SmackDown es una pareja que realmente veníamos anticipando ya estas semanas que tarde o temprano iban a hacer equipo, que es ese Charlotte y Alexa Bliss. A mí me parece maravilloso este equipo porque al final son dos luchadoras que llevan desde el principio de lo que fue la evolución de la división femenina en la WWE y perfecto que van a tener esa lucha
ante Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez, y 2 equipos más que ya iremos conociendo durante la semana que viene, seguramente. Y te digo más, realmente habría que ver qué equipo va de Monday Night Raw y qué equipo va de NXT. De NXT. Pero si nos ceñimos única y exclusivamente a los nombres, son Alexa Bliss y Charlotte Flair. Es que tienen todo para ganar y para convertirse en nuevas Sí, campeonas, ¿eh? sí. Y es algo que yo he pensado realmente. Lo que pasa que es extraño de pensar que Raquel y Roxanne pierdan ya los títulos. Pero claro, por nombres, la verdad que le darían, aparte que yo creo que le darían muchísimo prestigio a la división en parejas femenina, que está un poco abandonada como siempre. El hecho de tener a Charlotte y a Alexa Bliss, que las puedes tener en pantalla constantemente, como equipo, podría darle muchísimo prestigio a estos títulos que al final siempre quedan un poco olvidados. Otra cosa también es ver, digamos, el desarrollo que tienen como tag team, tanto Charlotte Flair como Alexa Bliss, porque realmente son dos luchadoras de tanto calibre y que se me entienda dentro del kayfabe con tanto ego y con tanta Sí. importancia que es que ya no solo que sean compañeras, es que podrían ser incluso rivales y te cuadraría perfectamente una rivalidad entre Charlotte y Alexa, pero bueno, de momento parece que WWE las quiere unir, veremos si de forma definitiva o a medio largo plazo o simplemente es para salir de este pequeño impasse de tiempo, porque realmente han tenido algunos segmentos en backstage, pero tampoco es que sea una amistad o un tag team 100% sólido. No, realmente no. De hecho, al ser 2 luchadoras como ellas dos, que al final son grandísimas luchadoras individuales, lo normal es que cuando se forman este tipo de equipos, al final esto sea como una especie de puente hacia que tengan una rivalidad individual entre ellas. Lo que pasa es que yo creo que ya está un poco, ¿cómo decirlo? Podrida, podría decir, o caducada esta rivalidad. Yo creo que Charlotte y Alexa Bliss llevan tantos años y han formado parte de WWE tanto tiempo que yo creo que no es el momento de darles una rivalidad entre ellas y menos al menos con la división femenina que hay ahora mismo y con la gente que va subiendo. Yo veo más a Charlotte pues con una Stephanie Baker, por ejemplo, que con Alexa Bliss. Sí, sobre todo porque también sería un poquito pase de antorcha. Si seguimos, Sí. también tuvimos una lucha multitudinaria en la que finalmente fue un luchador de los Guayaxis. No he conseguido descifrar quién ha sido, no tengo esa información, pero sabemos que vencieron a Berto, a Johnny Gargano, a Montes Ford y a Chris Sabin. Por lo tanto, los Guayax Six que no consiguieron alzarse con los campeonatos en el SmackDown de la semana pasada, recordemos que tuvieron una lucha titular contra The Street Profits, finalmente han conseguido al menos volver a estar cerca de la órbita de los campeonatos y situarse como el equipo más potente. Sí, es verdad que viendo la división en parejas de SmackDown, de hecho me falta algún nombre por aquí, que me sorprende que no estuviera, pero entiendo que no estaba en esa lucha porque tuvieron otra lucha en parejas más tarde. Faltan equipos, pero si te paras a mirar los nombres, realmente o sea, la diferencia entre la división en parejas de SmackDown y la de Raw es enorme y ya solo por los nombres y lo que hacen en el ring ya se ve que va todo muy bien. Al final, el luchador de los Wyatt Six es el que queda por encima. Yo creo que de hecho todo esto va a acabar desencadenando en que tarde o temprano los Wyatt Six van a conseguir sus títulos, que no sé yo hasta qué punto les hacen falta, ¿no? Pero yo creo que igual les ayudarían un poco porque tampoco está siendo un equipo que tenga el prestigio que tenía pues la familia Wyatt, por ejemplo, cuando estaba Bray Wyatt en vida. Es que llegar a esas cotas yo creo que es imposible y Sí, sí. creo y sería justo que no se busque que The Wyatt Six sea la familia Wyatt 2.0, porque no es lo mismo, o al menos a mi parecer no es exactamente lo mismo. Por un lado, la familia Wyatt es un stable consolidado, genuino y orgánico, porque al final está creado de la nada, por así decirlo, y por otro lado, The Wyatt Six no deja de ser un homenaje a lo que fue la figura en particular de Bray Wyatt. Si seguimos en el show, tenemos el anuncio de que Tiffany Stratton estará en Evolution defendiendo su campeonato femenino ante Trish Stratus. Una lucha, Mario, que si recuerdas, la incluimos dentro de nuestra lista de luchas de ensueño. Por lo tanto, parece que WWE o alguien de la empresa nos ha escuchado, le ha gustado esa idea y ahora tendremos ese combate. Es algo que a mí me sorprende porque, claro, cuando pusimos esa lucha de ensueño,
yo creo que no era tan viable. Es decir, sí que lo pensábamos que se podía dar, porque además en Evolution y demás, además es que explicamos en el podcast, en ese capítulo, que precisamente en Evolution podía darse, porque al final es una lucha que pega mucho para Evolution y mucho más que en cualquier otro Premium Live Event. Pero claro, tampoco esperaba yo que WWE nos escuchara o mínimo tuviera la misma idea que nosotros, que es lo que parece que ha tenido. Va a ser una lucha rara, te diría, porque claro, al final es juntar a una luchadora que le saca 20 años a la otra, porque es así, o 30 incluso, no sé si es tan mayor Trish, pero lo voy a buscar un momento Te rápido. lo miro, te lo miro, te lo Pero, miro rápido. bueno, pero igualmente ya te digo que 49 años tiene Trish. O sea, le saca prácticamente 25 años. Sí, porque tiene Sin el 26 precio, años. Tiffany pues Stratton tiene 26 23. años. Hay 23 años de diferencia. Prácticamente le dobla la edad Trish a Tiffany. Pues aún así, yo creo que puede ser una buena lucha en el sentido de que Tiffany precisamente es una luchadora que sabe manejar a sus compañeras y a sus rivales. Entonces, veremos lo que ocurre en Evolution, pero como mínimo, lucha interesante y al menos defensa de Tiffany Stratton antes del combate entre Jade Cargill en SummerSlam. Y te digo más, si te lo paras a pensar, a pesar de tener ya 49 años, yo creo que en los últimos combates que ha dejado Trish Stratus no están del todo mal. Es decir, las veces que ha competido, yo creo que ha competido bien, que ha tenido un buen ritmo de combate. Sí que es cierto que adaptándose también a sus rivales, pero no ha estado mal. Y de hecho, si lo recuerdas, porque ahora lo estoy viendo, en Elimination Chamber, Tiffany Stratton y Trish Stratus ya hicieron pareja. Fueron tag team para derrotar a Candice LeRae y Nia Jax. Es Por lo verdad. tanto, lo que en su día fueron compañeras, ahora son rivales. Y eso, la verdad, me parece también una lucha intergeneracional muy bonita y que yo creo que sí que podría implicar tal vez un pase de antorcha, ya como consolidar a Tiffany Stratton como una campeona muy sólida. También hay que decir que sí, evidentemente, Tiffany gana esta lucha porque las cosas como son. O sea, otro resultado que no sea la victoria de Tiffany No, no. sería la hecatombe. Claro, le estás dando una victoria a Tiffany Stratton contra una leyenda, evidentemente en horas bajas, pero no deja de ser el nombre de Trish Stratus, que dentro de lo que es las mujeres en WWE está muy alto, para tal vez perder el título en un mes. Pero bueno, sigamos porque tenemos también combate en parejas, lucha entre Andrade y Rey Fénix ante Fraxium, lo que posiblemente sea el mejor combate de la noche por la calidad que atesoran los 4 luchadores participantes de esta lucha. Sí, a priori, bueno, vaya 4 nombres. A mí me sorprendió cuando vi que habían luchado entre ellos. De hecho, mira, ya te lo anticipo, el equipo o el nombre que me faltaba en el combate que gana el integrante de los Wyatt Six era o Nathan Fraser o Axiom, pero claro, no caben todos los equipos. Entonces, vale, por lo que puedo ser en ring, probablemente esto fue el mejor combate de todos, seguro. Y además, esto ya, o sea, te da más indicios todavía de lo que es la división en parejas, porque si ya sumas a los equipos que tienes a Fraction también, y además sumas a Andrade y a Rey Fénix, vaya, te queda una división bonita, que igual de cara al futuro tendrían que empezar a pensar en draftear alguno a Raw, porque vaya, la diferencia entre una división y la otra es, bueno, demasiado. Sí, pero hay que pensar también en que son luchadores que en principio ya están asentados en SmackDown, aunque además también hay que pensarlo de esta forma, si mueves a la marca roja, en este caso a Andrade y a Rey Fénix, piensa que está también por ahí Penta, del que hablaremos más adelante, pero claro, Penta ya tiene ese vínculo especial con Rey Fénix, por lo tanto, Sí. habría que ver cómo se gestiona este movimiento de luchadores, que además recordemos Andrade y Rey Fénix salieron victoriosos del combate, por lo tanto Fraxium que pierde tal vez un poquito de fuelle. Además tenemos el anuncio oficial de que R-Truth se enfrentará a Aleister Black la próxima semana, un R-Truth que volvió por clamor popular de los fanáticos de WWE y que ahora a ver cómo lo llevan, porque es un personaje
que en principio te puede ofrecer muchísimas cosas, pero claro, es que hay que saber guiarlo, porque al final es, digamos, un poquito un verso libre, por decirlo de alguna forma, que está en contra del statu quo, el luchador rebelde, pero habrá que ver si más allá de el rencor contra John Cena, puedes hacer que su personaje se desarrolle un poquito más. Es un tanto extraño porque además yo no sé hacia qué camino puedes involucrar a R-Truth. O sea, es complicado. Más que nada porque siempre en los últimos años ha estado muy relacionado pues, con el personaje de payaso que tenía y además, aprovechando que Cena estaba en su último año, pues ahora tenía bastante relación. No sé realmente cómo lo van a gestionar. Ahora le dan una lucha contra Aleister Black, que, bueno, también esta es otra, que Aleister Black, que volvió con un regreso espectacular y que apuntaba que iba a ser una superestrella, de momento está un poco apartado y cosa que no me gusta, porque a mí Aleister Black precisamente siempre me ha gustado bastante y me parece que tanto por personaje como por lo que hace él en ring es muy aprovechable. Entonces, a ver cómo llevan a los dos. Con el caso de R-Truth creo que es inviable que vaya por títulos. Yo creo que ya no está. Pero claro, pensar que estos dos luchadores están un poco en el limbo, no sé, es un poco extraño, la verdad. Y más ponerlos a luchar entre ellos así un poco por la cara. Creo que justo precisamente por esto que comentas, porque estén los dos en el limbo, sin ser tampoco luchadores con peso de main event, que los dejen así un poquito para tenerlos a los dos ocupados y también rellenar un poquito de show. Si saltamos ya al evento estelar, tenemos esta Guerra Civil 2.0 de The Bloodline, en este caso con una lucha en parejas entre Jacob Fatu y Jimmy Uso, que derrotaron a Solo Sikoa y JC Mateo. Recordemos que en Night of Champions volvió Tonga Loa y además debutó también Tala Tonga o Hikuleo, como le quieran llamar. En cualquier caso, ya hay un poquito este nuevo Bloodline otra vez, que yo creo que ya es una historia, como bien comentamos, que empieza a estar caducada. Sí, yo creo que ya no es, o sea, yo creo que ya es pasarse, lo está llevando a un nivel exagerado el tema de los Bloodlines y más que nada, pues porque como yo decía el martes, cada vez son más luchadores por defecto que otra cosa, o sea, yo al final Jacob Fatu era una bomba realmente, o sea, no era un luchador que ya le veías y que tenía ese personaje, solo Sikoa más de lo mismo. Pero claro, ahora ya, pues, cuando salió Tamatonga, Tongaloa, el nuevo Taratonga barra Hikuleo, Jaycee Mateo igual tiene un poco más de personaje, pero es que tampoco hemos visto nada de él en el ring que sea espectacular. Entonces, realmente, ahora mismo, el tema del nuevo Bloodline a mí es un tema que no me convence, porque yo creo que ya solo Sikoa creo que estaba demasiado bien ya, dejándolo caminar solo. Es verdad que igual no le habrías dado el título de los Estados Unidos tan pronto, pero yo creo que solo Sikoa es que, bueno, tiene potencial ahora para ser un nuevo personaje como el que estaba teniendo ahora, le viene perfecto a solo Sikoa. Sí, otra cosa es, claro, lo que comentábamos el martes pasado, que el personaje de Solo Sikoa yo creo que ya está preparado para volar libre y ser un luchador en solitario, que no hace falta que esté siempre acompañado de un stable, porque eso también le hace perder un poquito de credibilidad, porque al final yo creo que es un luchador que tiene el pozo y la presencia suficiente para derrotar a sus rivales de forma dominante, a pesar de ser heel. Es que clava perfectamente con un personaje, en cierta medida, un monster heel, un luchador muy pero que muy dominante, muy pero que muy fuerte. Además, Sí. el show en principio cerró con una triple powerbomb al estilo de Shield sobre Jacob Fatu. Por lo tanto, y en principio, a pesar de la derrota, este Bloodline 3.0 quedó en mejor situación. Y esto es importante también porque tendrán que volver ahora a construir a The Bloodline como un stable fuerte. Sí, de hecho lo más probable es que a partir de ahora empiece de nuevo pues, un poco las luchas. Además van a ser probablemente entre pues, Jacob Fatu, Jimmy Uso y demás. Supongo que Jey Uso empezará a estar más en esta rivalidad también y volverá un poco lucha entre pues,
un Bloodline y la familia, que al final, bueno, es que es un poco repetir lo mismo que llevamos viendo los últimos años, pero además esta vez ya dejando fuera a Roman Reigns, que yo creo que es el elemento clave de esta rivalidad en general, siempre que hay un nuevo Bloodline o un Bloodline, porque al final es que es el jefe tribal. Sí, pero bueno, yo creo que eso ya es algo de lo que WWE tiene que alejarse de todo lo que sea Bloodline, te lo digo muy seriamente, ¿eh? Todo lo que suene a Bloodline tiene que dejarse atrás, incluso también para el mismísimo Roman Reigns, con el personaje de Only Tribal Chief, porque tampoco lo hemos visto desarrollarse demasiado. Es decir, tuvimos el combate en el Raw de apertura de Netflix que derrotó a Solo Sikoa, la construcción de la rivalidad hacia WrestleMania, que tampoco es que tuviera absolutamente nada que ver con el hecho de ser el jefe tribal, y hasta aquí se puede contar. Así que este es un poco el repaso de todo lo que sucedió el lunes en el episodio pregrabado de SmackDown. Ya quería comentarte un poquito un nombre que ya ha salido antes, y es el nombre de Penta, porque Penta lleva ya 6 meses en la compañía. Recordemos que debutó el 13 de enero derrotando a Chad Gable después de que estuvieran, creo que más o menos un mes, una cosa así, como lanzando pequeños vídeos en los que se podía intuir que llegaría a WWE desde All Elite Wrestling, que además tiene su primer momento grande muy pronto, porque lo tiene en Royal Rumble, donde empieza con ese careo con Rey Mysterio, un Dream Match, sin lugar a dudas, y que estuvieron además bastante bien los dos, salvo un pequeñísimo botch al principio. La actuación de Penta en Royal Rumble es sobresaliente y de hecho resiste más de 40 minutos en el combate. Pero ¿qué pasa? Que poquito a poco van pasando las semanas y parece que, no sé si decir el aura de Penta o que se le han acabado los planes a WWE, que ahora mismo está en una situación, yo creo que un poco en tierra de nadie, porque tampoco lo puedes dejar fuera de pantalla, porque evidentemente es un nombre importante, pero parece que WWE tampoco tiene la intención, por así decirlo, de dar a corto plazo un push o tener a Penta en planes importantes. Al principio parecía que iba a ser así, porque me acuerdo que, bueno, de hecho, más allá del Royal Rumble, sigue apareciendo mucho Penta en pantalla, sigue teniendo victorias en prácticamente todos los shows. Y yo recuerdo que, bueno, recuerdo no, de hecho en WrestleMania va por el título intercontinental de Bron Breakker y de hecho se llegó a pensar incluso, claro, que iba él a ganar. Es verdad que luego te dan la sorpresa y gana Dominic, ¿no? Pero a priori lo que parecía era que en caso de que Bron Breakker no retuviera, lo lógico parecía que fuese Penta el que se llevase el campeonato intercontinental. Al final no fue así, al final le dan el título a Dominic Mysterio y Penta es el primer retador de Dominic y yo recuerdo que en ese momento todo el mundo pensaba que todo estaba destinado a que tarde o temprano Penta fuese el que le arrebatase el título a Dominic Mysterio. El problema de todo esto yo creo que es el mismo que tenemos con otros títulos y es que al final en cada rivalidad y en cada luchador que es campeón vemos muchos frentes abiertos y ahora mismo Dominic no está o sea, no está en el frente de Penta, por así decirlo, o más bien al revés, no está Penta en un frente de Dominic. Ahora mismo toda la atención del campeonato intercontinental está centrada en un Dominic contra AJ Styles barra Finn Balor en caso de que hubiera una traición, que yo creo que ya se ha ido un poco alejando porque han vuelto a ser campeones en pareja él y JD McDonough. Pero claro, te queda Penta ahora suelto y más allá de ir apareciendo, pues para ayudar a CM Punk no tienes nada. Es que no, ahora mismo lo estás dejando fuera y es triste porque yo creo que por cómo grita el público con él, por lo que hace en el ring y demás, es de los luchadores que más potencial tiene a día de hoy y que más puedes utilizar y te va a funcionar en la WWE. 100%, porque además no creo que sea tanto el hecho de que vaya a ayudar a CM Punk, sino que es más bien que vaya en contra de Seth Rollins y en contra Sí, de la facción. Pero claro, es que es una rivalidad que tampoco me parece que sea genuina, que te la puedas creer. Al final, es que es lo que comentamos. Ahora mismo está en un punto
de no saber muy bien hacia dónde tirar. Porque claro, como bien decíamos antes, te lo puedes llevar a la división en parejas, sí, pero o mueves a Penta a SmackDown, que ya está sobrepoblada, o mueves a Rey Fénix a Monday Night Raw, cosa que yo voy a decirte que no sería tan loco. Pero sí que es cierto que yo creo que es un luchador que podría estar perfectamente en la órbita del campeonato intercontinental, que podría seguir él como el retador de Dominic, y es que te digo más, es un luchador que si no es porque Dominic tiene el apellido que tiene, sería ahora mismo el campeón intercontinental, hubiera sido él, a mi parecer, el que hubiera ganado en WrestleMania 41. Además, más allá del campeonato intercontinental, yo lo que no entiendo, porque es que esto me di cuenta ayer, ¿vale? Mientras hacíamos una de las secciones del podcast que ahora haremos más tarde. Rey Fénix y Penta han hecho equipo prácticamente siempre o tienen una unión increíble como la han tenido en otras empresas. Claro, yo me di cuenta ayer que están en marcas diferentes. Eso es algo que yo no puedo entender. O sea, ¿cómo no aprovechas a Penta y a Rey Fénix para tenerlos juntos y tenerlos en la división en parejas cuando realmente van a ser, o sea, serían de los mejores equipos, yo creo que tanto en Raw como en SmackDown? Entonces, no entiendo por qué tienes a los dos sueltos cuando Rey Fénix directamente, es que yo creo que no tiene ni protagonismo, te diría. O sea, es un luchador que está un poco peor aún que Penta en cuanto a situación, y que Penta igual sí que lo puedes ver más en momentos individuales. O sea, yo creo que el personaje le ayuda bastante más a lo que pueda lucir, se pueda lucir como luchador individual, pero claro, es que al final juntos les vendría mejor todo. O sea, es un poco como Jeff Hardy con Matt Hardy. O sea, al final Jeff Hardy solo también lucía muchísimo, pero claro, con su hermano era muchísimo mejor todo, porque bueno, es que era otro nivel. Para mí tendría que, o sea, viendo cómo está Penta ahora mismo, que está en tierra de nadie, yo creo que la mejor opción es o que él vaya a Raw o que Rey Fénix vaya a SmackDown, y a partir de ahí, o creo que es al revés, ahora creo que lo he dicho al revés, Sí, pero sí, sí. bueno, juntarlos para que hagan equipo, que es que al final sumarían muchísimo más a cualquiera de las dos divisiones en pareja. Sí que es cierto que esto sí que sería ya más en vista de Rey Fénix, que de Penta tal vez, pero creo que si se te encasilla como un luchador de tag team, luego volar solo es muy complicado, ¿eh? Y el gran ejemplo creo que lo tenemos con los hermanos Uso o con los mismos hermanos Hardy, porque tú ves a Jey Uso y a Jeff Hardy, que son los luchadores que como individuales sí que han tenido una buena trayectoria, pero claro, luego está la parte de Matt Hardy, Jimmy Uso, sobre todo de Jimmy Uso, que hostia, es que fue separarse de su hermano y caer en la irrelevancia más absoluta. Además, tengo que decirte una cosa, si bien no creo, porque es bastante apresurado, que Penta pueda ser campeón mundial, y a lo mejor nunca lo será en WWE, ostras, tenerlo cerca de la órbita del título, aunque sea 2, 3 meses, darle una rivalidad, en este caso con Gunther, a mí me parecería, la verdad, muy pero que muy acertado. Un poco lo mismo que pasó con Nakamura, cuando retó tanto a Cody Rhodes como a Seth Rollins, que dieron combatazos, y tú realmente en ningún momento pensabas que Shinsuke Nakamura pasara de estar fuera de la televisión, porque es que no aparecía en pantalla apenas, a ser campeón mundial. Tú sabías que eso no iba a pasar, que ese cambio titular no se daría, pero tenías 2, 3 meses ocupado al campeón con una rivalidad que se pueda prolongar en el tiempo y que además, y esto es yo creo lo más importante, que te podrían dar grandes luchas en los diferentes Premium Live Event, porque creo que Penta y Gunther nunca se han enfrentado y al final es un combate que yo creo que llamaría bastante la atención y que podrían congeniar bastante bien los dos en el cuadrilátero. Además, que es que Gunther no tiene rivales. Entonces, ahora mismo necesitas rivales de transición de cara a que, pues, quizá tener a un canjeo de Seth Rollins, ¿no? O que se dé otra lucha y que Gunther pierda el título, pues, con otra persona, igual CM Punk, ¿no? O alguien así. Entonces, yo creo que podrías haber aprovechado a Penta en estos meses que ha estado suelto prácticamente, porque más allá de clasificar al Money in the Bank, es que no ha hecho nada más Penta. Entonces, no sé, podrías haber aprovechado algo más el tenerlo, pues, un poco en una rivalidad con Gunther,
y que sea un rival de transición, que al final ya sabes que no va a ganar, si es obvio, como con un montón de rivales, que esto es normal. Cuando Braun Strowman era rival de transición de cualquier campeón, obviamente no iba a ganar Braun Strowman, pero era un buen rival de transición. En el caso de Penta es lo mismo porque además Penta te daría grandes luchas, te daría un buen espectáculo e incluso pues el tema de los falsos finales te puede hasta ayudar porque imagínate, o sea, es casi imposible que gane, ¿no? Pero te puede llegar a hacer pensar que pues, a Triple H le ha dado la locura y decide que Penta gane, ¿sabes? Obviamente no pasaría, pero con el tema de los falsos finales te ayudaría todo. No sé, yo creo que también podrían haber aprovechado mucho más a Penta ahora, pues con eso, sobre todo por empezar a pensar de cara a un futuro con él, porque es que tiene el potencial, o sea, es verdad que cuando Rey Misterio estaba en el gran momento, nosotros éramos muy pequeños, igual no lo vivíamos así como ahora, ¿no? Pero yo a Penta le veo potencial como para ser algo parecido, entre comillas, en el sentido de poder crearse un nombre suficiente como para ser campeón mundial, siendo un luchador súper querido por el público. A ver, yo creo que no es exactamente lo mismo, porque yo creo que Rey Misterio encajaba más en el producto de esa WWE, de Ruthless Aggression era sobre todo, que es cuando es campeón y demás, que en el Penta de ahora, creo. Al menos es la sensación que me da un poco viendo lo que era de esa época y extrapolándolo al Penta de hoy en día. Pero es que me parece muy raro, sobre todo eso, que no vaya por títulos. Es que podría serlo, perfectamente. Y me da mucha lástima porque, claro, al final un luchador vive un poco del rendimiento que ofrece y de las oportunidades que se le dan. Y es que a Penta apenas se le está dando. Y ahora, porque está lesionado y no se puede. Pero a mí, por ejemplo, un Penta contra el Gran Americano, que, hombre, estaría muy pero que muy bien. Y de hecho, a ver, hará porque, insisto, no se puede. Pero una lucha en SummerSlam, Penta versus el Grande Americano, lucha de máscaras, hombre, es que es una lucha que cae de cajón, porque tienes un combatazo y además, a ver, sí que matas al personaje del Grande Americano definitivamente, pero hombre, digo yo que la gente es lo suficientemente espabilada para saber que era Chad Gable, o como si lo quieres montar ahora con el Con Kaiser, Ludwig, es sí. que da absolutamente igual, pero que se me entienda, es cuestión de tener a Penta en una posición, vamos a decir, media cartelera. Tampoco hace falta que sea main event ni pre-main event, pero tener una posición decente y acorde a lo que más o menos WWE quiere implementar y a partir de aquí pues irle dando luchas y combates interesantes, porque al final, si no lo ves como un personaje sobre el que sostener tu producto, al menos que sea un luchador que te garantice siempre buenas luchas. Es que es un poco el espejo de Andrade. Es un luchador en el que no vas a confiar para darle un título mundial, porque no lo vas a hacer, porque si quisieras ya lo hubieras hecho, pero es un luchador que tú lo pones en un cuadrilátero y te va a dar un combatazo sea con quien sea. Y yo creo que ese es el valor que tiene Penta y que de momento WWE, a mi parecer, no lo está explotando del todo. Totalmente, yo sigo pensando lo mismo. Yo creo que Penta entiendo que no vaya a día de hoy a por grandes títulos o incluso entendería que no vaya por títulos midcard tampoco, ¿eh? Pero claro, creo que lo tienes que mantener en un sitio de media cartelera, como tú dices, en el que tenga luchadores, bueno, rivales, mejor dicho, que le ofrezcan buenas luchas, pues al estilo, pues eso, pues como tú has dicho, Andrade, el Gran Americano habría sido un grandísimo rival para Penta en SummerSlam. Y te digo más, si no estuviera, porque sigue lesionado, si no estuviera lesionado Rey Misterio, también me parecería un gran rival para Penta hasta, bueno, Dream Match, que es que claro, lo tuvimos en el inicio de Royal Rumble, pero no lo hemos tenido en ring como tal en una lucha individual. Yo creo que los planes de WWE tendrían que tirar más por ahí para potenciar más todavía a Penta y que además, claro, como tú dices, con el tema del Grande Americano, con una lucha de máscaras, revientas todo y además, pues sí, destruyes el personaje del Grande Americano, pero esto también, pues puede ser un poco una redención para Chad Gable y que empiece a ser Chad Gable de verdad y a tener un personaje real y que le pueda venir bien a Chad Gable
y creíble para empezar a hacer grandes cosas, que es que al final es lo que le pedimos a WWE hace muchos años también. Entonces, bueno, han dejado un poco la cosa así, a Penta pues, en tierra de nadie y a ver cómo sigue la cosa. Yo espero y deseo que vayan volviendo un poco a lo que fue Penta al principio y que poco a poco se instaure pues el Penta que veíamos en Royal Rumble, que vimos en WrestleMania y demás, en el roster de nuevo, pero yendo a por títulos y que incluso para mí, espero que tarde o temprano sea él el que le quite el título a Dominic Mysterio. Para cerrar esta carpeta, Mario, si tuvieras que ponerle una nota a este primer medio año, a estos 6 meses de Penta en WWE, ¿cuál sería? Mira, por el principio yo te diría que es un 8, o sea, el principio fue maravilloso, pero claro, viendo cómo ha ido progresando la cosa, ha bajado bastante y yo voy a decir un 6 porque para mí estos últimos meses es que es para suspender a WWE, entonces voy a ponerle un 4 al final, 8 y 4, 12, entre 2, 6. Yo voy a decir un 6 por el principio sobre todo, pero también por el mal sabor de boca que nos ha dejado ahora. No, vamos, estoy de acuerdo contigo al 3000%. Es, además, la misma nota con el mismo Sí, sí. razonamiento. El principio que tiene Penta es muy bueno, muy esperanzador, pero a medida que van pasando las semanas, parece que se va diluyendo un poquito ese efecto Penta y ese efecto novedad que había al principio. Otro de los luchadores, que también como Penta es representante de este tipo de lucha, ya no tanto aérea, como sí arriesgada, hardcore extrema, es Mick Foley. Y es que Mick Foley anunció que en 2028 celebrará su tour de despedida. Un poco como lo que está haciendo John Cena ahora. Pues en 2028 será Mick Foley, que entonces tendrá 63 años, ahora tiene 60, pues con 63 años Mick Foley hará un tour de retiro, sobre todo un poco para conmemorar ese magnífico combate Hell in a Cell que tuvo con The Undertaker en el año 1998 en King of the Ring. Quería preguntarte antes que nada, ¿qué te parece esta decisión de Mick Foley? Arriesgada, pero hasta otro nivel. Bueno, como la mayoría de combates de Mick Foley, ¿no? Pero claro, yo ya lo veía, o sea, es que claro, a Mick Foley nosotros ya lo hemos visto más en otros puntos, no lo hemos visto tanto como luchador, porque cuando luchaba éramos más pequeños, entonces, claro, nosotros ya hemos visto más a un Mick Foley, más allá de ver luchas repetidas, lo hemos visto más en la posición de manager o incluso ni estando en WWE. Es algo raro. Yo no sé si quiero verlo porque me va a saber mal. O sea, yo no sé cómo estará Mick Foley en el ring. Nunca ha sido un luchador. A ver, ¿cómo me explico? Con muchas características buenas en el ring, más allá de lo hardcore que ha sido. Pero claro, nunca ha sido un luchador súper atlético y a ver, como un Randy Orton, ¿no? Sí, Claro, no es no el sé luchador con yo. más arsenal de movimientos. Claro, 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 claro. ¿Eso le va a favorecer a hacer el tour de retiro? Seguro, porque claro, al no tener tantos movimientos ni demás y basar sus luchas en lo hardcore, bueno, o sea, le ayuda como ayudaría a cualquier luchador que no tenga un gran arsenal y le pongas una lucha Extreme Rules o sin descalificación. Ahora, con la edad que va a tener Mick Foley en 2028, o sea, si ya estamos sufriendo con los combates de Cena, con los de Mick Foley, no sé cómo lo vamos a pasar más allá de lo que pueda ofrecer fuera del ring. Pero es que además ya no estamos en 2004 en la era de la actitud, en la que daba igual todo. Ahora ya hay muchas censuras y no se pueden utilizar ni las mismas armas, ni va a ser todo igual que antes. Claro, es que también habría que ver en qué condición física llega Mick Foley a ese 2028, porque si ahora, en 2025, tú lo ves andar y es que cojea de tantas lesiones y tantos y golpes que ha recibido a lo largo de su carrera, que claro, tú te imaginas un tour de retiro, ya no te digo con las 30 y pico apariciones que tenga John Cena, simplemente que tengas 4 o 5 combates de Mick Foley, eso puede ser algo
duro de ver y ya no solo a nivel de violencia. Y quería comentarte esto porque a raíz, sobre todo del motivo del tour de retiro que es esa lucha Hell in a Cell contra The Undertaker en King of the Ring, hemos querido hacer un poquito de repaso de cuáles son las luchas más violentas que hemos visto. Porque hemos hecho una lista de 6 combates, evidentemente hay muchísimos más, porque WWE en tiempos pasados sí que se le iba un poquito la Sí, mano, sí. pero hemos seleccionado 6 combates que yo creo que son bastante representativos. Un breve inciso, es importante aclarar, aparte de que hay muchísimas más, no hemos intentado en la medida de lo posible, nos ha sido, eso sí, inviable, no repetir luchadores. Nos ha salido mal. Nos ha salido No, mal es porque imposible. hay dos luchadores en particular que repiten. Y si te parece bien, vamos a empezar con la lucha que al final da vida a esta sección, que es el Undertaker contra Mankind en King of the Ring del año 1998. Yo creo que esta lucha es un antes y un después en la historia de la WWE. Yo creo que este es a nivel, ya digo, cultural extremo de que sea un momento que llegue a alguien que no tenga absolutamente ni idea de la lucha libre. Me atrevo a decir, hablando ahora de memoria, que es tal vez el segundo gran momento de WWE después del Body Slam de Hulk Hogan a André el Gigante en WrestleMania 3. Prácticamente sí, ¿eh? O sea, si te paras a pensarlo, yo creo que es de los momentos más conocidos y que hasta cualquiera que no haya visto WWE nunca o que lo haya visto muy de pequeño y demás, y a día de hoy no esté activo, yo creo que es de esos momentos que recuerda a todo el mundo y que ha visto alguna vez. O sea que sí, es un combate que todos hemos visto, los seguidores de WWE alguna vez hemos visto, por curiosidad, porque para mí es que si buscas en el diccionario lucha hardcore, para mí la imagen que te tiene que salir es el momento de Mankind cayendo hacia Undertaker, desde arriba. Entonces, yo creo bueno, es que esta para mí es la lucha, yo creo que es la más bestia que he visto en mi vida, ¿eh? O sea, no exagero. Y lógico también, ¿eh? Que el castigo que recibe Minecraft en esa lucha es brutal. Es que ya es caer de lo alto de la celda hacia la mesa de comentaristas. Que ahí se destruye la mitad del cuerpo. Cuando se lo están llevando, vuelve a subir y se lleva un chokeslam que rompe el techo de la celda y cae en el cuadrilátero. Además, cae 2 veces contra las chinchetas. Primero, después de que el Undertaker revierta un sleeper hold, y luego también le hace un chokeslam. Además, el enterrador que también se lesiona porque se rompe el Sí, tobillo al sí, bajar claro. del techo de la celda. Es una lucha con una cantidad de violencia desmesurada y que de verdad creo que es de los pocos combates, te lo digo en serio, que ciertamente me puede llegar a incomodar ver por el castigo humano que supone la paliza que el Undertaker propina a Mankind. Es que es prácticamente el tramo del combate que va desde el inicio hasta que se rompe el techo de la celda. Eso se puede considerar tortura, básicamente. Sí, sí, o sea, yo para mí, como tú dices, para mí es que es una lucha, o sea, si a ti te puede llegar a incomodar, yo ya te digo que a mí verla alguna vez me ha dado como nervios de decir, hostia, que no pase tanto, porque aunque ya sepa que no pasó nada, es que me da hasta mal rollo de verlo, de pensar lo que podría haber ocurrido, porque, hostia, es la segunda caída desde lo alto de la celda, que es el chokeslam y demás. A mí ese momento a mí me da hasta miedo porque es que se estaban llevando a Mankind. O sea, y realmente te lo venden como que se ha lesionado y demás y que ya no puede luchar o no puede seguir la lucha y tal. Y sigue la lucha. O sea, es el momento que realmente da hasta miedo. Y bueno, claro, es que lo que tú dices, es que hasta el Undertaker se lesiona, esa es otra. O sea, imagínate cómo eran las luchas en esa época. Estamos hablando de 1998, o sea, hace más de 20 años, 27 años concretamente. Claro, imagínate cómo eran esas luchas que Mankind sale como sale, pero es que Undertaker también se rompe el tobillo. O sea, que imagínate cómo acabaron los dos en ese momento.
Y realmente lo del Undertaker es algo un poco más accidental. O sea, no es tanto Sí, sí. por la lucha, sino por bajar del techo de la celda y, y reventarse el tobillo. En cualquier caso, yo creo que esta puede ser, sin duda, la lucha más violenta que jamás se haya visto en WWE. Sin ser, por ejemplo, tampoco la más sangrienta, en la que se utilicen más armas. Es decir, es una lucha que se me entienda, porque esto va entrecomillado, con poco extra, porque al final usan la celda bien, pero tampoco es la lucha en la que la celda es más protagonista, al menos la celda en sí, pero tienes las chinchetas, una silla y la mesa de comentaristas. Con esas tres cosas, más cuando quieres utilizar la celda para algún spot, mmm, no tienes mucho más. Es decir, con pocos elementos te sacas la lucha posiblemente más recordada, tal vez, de la Attitude Era, quizás con el momento de WrestleMania 17, ese main event entre The Rock y Stone Cold. Sí, sí. O sea, para mí, bueno, yo ya te digo, esta es la lucha. Mira, te digo más. Si me dices ahora mismo que la tengo que volver a ver, yo creo que me lo pienso 2 veces. O sea, me da hasta mal rollo volver a verla. Yo creo que es la lucha que más cosas extremas he visto en mi vida, pero vamos, de largo, ya te lo digo, de largo. La siguiente lucha que hemos apuntado es la más reciente y es que es de 2012, porque es ese Brock Lesnar contra John Cena en Extreme Rules. Un Brock Lesnar que volvía, si no recuerdo mal, en el episodio de Raw después de WrestleMania 28, que nada más llegar le aplica un F5 a John Cena, que en las semanas posteriores además recuerdo un intercambio de golpes entre ambos en el que John Cena acaba con la boca sangrando, pero es que luego llega al combate y la paliza, porque al final es que es una paliza avasalladora completamente, de Brock Lesnar a John Cena es increíble. Y ya nada más empezar el combate, porque es que en los primeros segundos Brock Lesnar le abre la cabeza a Cena, que se queda sangrando durante un buen rato y de hecho tienen que llegar a atenderle a los médicos a John Cena. Y encima es una lucha que realmente no encajaba en absoluto con lo que era la WWE de esa época, esa era PG, asentada y firme. Hostia, y de repente ves a Brock Lesnar destruyendo a John Cena. Realmente es extraño porque, claro, tal y como antes estábamos hablando del 1998, es que esto es en 2012, que es que ya estábamos en otra era completamente mucho más normal y mucho más para niños, te diría, o si no tanto para niños, pues que ya no llegábamos a esos niveles de sangre y demás. Pero ¿qué pasa? Que es que este combate es totalmente distinto. Es que empezó y Brock Lesnar ya le abre la cabeza a John Cena. Entonces, no sé, es un momento rarísimo. Llega Brock Lesnar a la WWE en ese regreso y, claro, regresa como una bestia que, vaya, es que llega un punto que es que daba hasta miedo lo que generaba Brock Lesnar en esa época y más sabiendo que es que se lo hace John Cena, que es que al final es el héroe de esa época y es probablemente el luchador invencible. Entonces, sorprende que apostaran de esa manera y vaya, pues vimos momentos, sobre todo yo recuerdo la caída de Brock Lesnar afuera del ring, que es Buah. haciendo un moonsault, que es que es peligroso, vamos, como que se podría haber matado a Brock Lesnar, ¿sabes? Es Es un que salto al sí, sí, vacío, sí, sí, sí. prácticamente. O sea, tú Y que imagínate, es un luchador como Brock Lesnar, que no es claro, que lo haga Ricochet, ¿sabes? Es un luchador como Brock Lesnar que es una bestialidad de tío y claro, es un salto peligrosísimo realmente. que eso también te da a entender a nivel físico lo sobrehumano que es Brock Lesnar, porque es un luchador alto, un luchador grande, un luchador pesado, y pega un salto desde la mitad del cuadrilátero, que es que del impulso que lleva, se pasa para afuera y casi se revienta. Y luego sale indemne, porque tú lo ves que se levanta y como nada. Y también de ese combate hay un momento que ya no tiene que ver con la lucha, pero me parece increíble, que es Brock Lesnar con un brazo levantando al árbitro del suelo. O sea, cogiéndolo como si fuera una bolsa del supermercado, lo levanta y lo echa al ring. Con un brazo. ¿Qué sentido tiene? O sea, eso es de verdad una fuerza sobrehumana.
No, no, aquí tenemos que estar de acuerdo todos en que Brock Lesnar era, además es que ese Brock Lesnar que regresa es que vuelve tan bestia que era normal que realmente llamara tanto la atención al público y realmente merecía muchísimo un combate como este contra Cena, ¿eh? O sea, hay que decir que muy buena lección en ese sentido de hacer volver a Brock como la bestia que era en ese momento y que vuelva así. Mira, la tercera lucha que tenemos es un combate que yo creo que le cambió la carrera a un luchador. Y es Sí. Mick Foley, que ahora repite, contra Randy Orton en Backlash del año 2004. Una No Holds Barred, un combate en el que Randy Orton se doctora y yo creo que ahí la gente ya empezó a ver que ese chaval tenía madera de algo más que campeón midcard. Porque recordamos que en ese momento era campeón intercontinental que defendía su cinturón ante Mick Foley y el show que ofrece, el castigo brutal que recibe Randy Orton, es de verdad para ganarse el respeto de todos los luchadores, productores, directivos, etcétera. Y esto va más allá, evidentemente, del que yo creo que es el gran spot del combate, que es ese RKO fallido contra las Sí. chinchetas, que yo creo que es de los spots que más me cuesta ver sin apartar la mirada o sin reaccionar. Sí, de hecho yo creo que es la imagen de este combate, el momento del RKO y el ver la espalda de Randy Orton llena de chinchetas, que yo creo que eso es lo duro realmente del combate, ¿no? Yo te diría que aquí, incluso más allá de que le cambie la carrera a Randy Orton, creo que aquí es cuando, si no se estaba forjando ya, se forja del todo el personaje del asesino de leyendas. O sea, era campeón midcard, pero claro, con este combate contra todo un Mick Foley, yo creo que merece ya ahí el nombre de asesino de leyendas porque es que fue tal cual. O sea, bueno, básicamente hay un momento incluso de que se usa el bate de alambres brutal, que le ponen el bate de alambres en la cara Ujú. a Randy Orton. O sea, que ese momento es doloroso. De ver. Nunca sabremos realmente cómo es el bate de alambre, ¿no? Pero yo creo que daño hace, o sea, seguro, pero y muchísimo, seguro. O sea que, wow, ese momento es durísimo. Hay incluso un salto suicida de Mick Foley que, claro, también te sorprende ver a Mick Foley así, que es que esa es otra. Ujú. Que Mick Foley no es un luchador que a priori te esperes que haga así, que haga eso. Realmente es una lucha que, y así como la de Mankind, también me da algo de miedete. Esto también me produce respeto el hecho de volver a verla. Sí, es que el castigo que recibe Randy Orton es brutal. Y por cerrar esta carpeta, ese spot que dices del bate con alambre de púas en la frente del luchador me parece visualmente espectacular. Es que visualmente es un spot, un momento de la lucha que de verdad es maltrato, es una carnicería, es hacer de verdad daño al rival, porque además siempre lo enfocan de tal forma que, digamos, el luchador que está recibiendo el movimiento está de cara a la cámara principal y claro, tú lo ves desangrándose, gritando de dolor y al luchador que le está aplicando el movimiento como con rabia y con violencia. Y yo creo que eso, dentro de lo que es el contexto de la lucha libre y dentro de la violencia que debe tener una lucha de ese calibre, hombre, yo creo que está muy pero que muy bien logrado y que realmente es uno de los momentos que evidentemente ya no se verá, por desgracia creo, pero que si WWE quisiera en ciertas ocasiones tener un poquito más de lucha extrema, de violencia, yo creo que se podría repetir perfectamente. Si pasamos a la Sí, siguiente lucha, bueno, sí, comenta, comenta. no, no, iba a decir eso, realmente, o sea, no iba a añadir nada más. Simplemente eso, que yo creo que es quizá el movimiento, digamos, que puedes volver a repetir un poco a día de hoy, porque empiezan a ser más permisivas las cosas con Netflix. O sea, parece mentira, ¿eh? Pero con Netflix las cosas, este tipo de cosas son algo más permisivas. Y yo creo que es lo único que se podría repetir un poco de cara, sobre todo a este regreso de y tour de despedida de Mick Foley. Si pasamos a la siguiente lucha, aparecen dos luchadores que no han salido hasta ahora. Una lucha que también es de King of the Ring, en este caso del año 2001.
uno, y es Shane McMahon contra Kurt Angle. Un Kurt Angle que, recordemos, lucha 3 veces Sí. en este evento. Esta es la última de las luchas. Evidentemente es la mejor lucha. Y yo creo que aquí es cuando a Shane McMahon ya se le empieza a considerar como un luchador más allá de ser el hijo de Vince McMahon, que de vez en cuando hace un salto loco o tiene un spot peligroso. Porque este combate, tanto por parte de Kurt Angle como por parte de Shane McMahon, es una exhibición de violencia de dos luchadores en los que realmente no te imaginas, sobre todo por Kurt Angle. Tú a Kurt Angle, por su estilo de No. luchador, no te lo imaginas adaptándose tan bien a este tipo de combates. De hecho, es al contrario. Yo me espero a Kurt Angle, o sea, por el tipo de luchador que es, me lo espero súper limpio y vaya, pues es que viene de la lucha libre olímpica, entonces realmente te esperas otro tipo de luchas. Claro, este combate realmente, bueno, es una street fight, que esa es otra que, claro, al ser una street fight ayuda bastante a que todo vaya mejor. Pero yo sobre todo el momento que recuerdo y que se me viene a la cabeza es el suplex contra los paneles. O sea, eso es Dios. violencia pura, es algo que no te esperas. Hemos visto alguna vez ya cosas así, ¿no? De quizás pues un chokeslam hace un foco, que realmente ahora no recuerdo quién lo hace, creo que es Kane hace a alguien o el Undertaker incluso hacia un foco, ¿no? Pero no me espero a Kurt Angle haciendo un suplex a Shane McMahon contra unos paneles, entonces, y que se rompan tal cual. Es un momento, eso es un combate que realmente te deja grandes momentos y que realmente no te esperas porque al final son dos luchadores que sí, Shane McMahon sí que era un luchador algo más extremo, pero tampoco te esperas que haga demasiada cosa in-ring más allá de pues, las locuras que hacía con los Shooting Star Press y demás. Y Kurt Angle tampoco te esperas que se ponga a luchar así de hardcore. Entonces, es una lucha que merece estar en este top 6 que hemos creado. Sí, y es que además yo creo que ese momento de los suples contra los paneles diría que es el gran momento, los grandes momentos de la lucha, Sí. porque además es que no se rompen de una. Yo creo que ese es No, claro. no sé si es lo bueno o lo malo, pero es que el primer suplex que hace que Kurt Angle contra Shane McMahon, claro, no se rompe el cristal, ergo, Shane cae de cabeza contra el cemento. Y el sonido, o sea, es un sonido seco de golpe real que en ese momento, mucha gente ha dicho que ahí Vince McMahon quería que se detuviera el combate, que eso ya era demasiado. Rompen el cristal hacia un interior. Es que no llega a ser todavía zona de producción, todavía es la parte de la entrada, pero una parte ya mm, escondida, por así decirlo. Vuelven a Sí. romper los cristales. Kurt Angle también se lesiona porque se rompe el coxis después de recibir un suplex en la rampa de entrada. Es de verdad violencia también desmesurada y sobre todo es eso. Así como la lucha que comentábamos antes de que Randy Orton se gradúa contra Mick Foley, yo creo que ahí Shane McMahon se cuelga el cartel de tenedme en cuenta más allá de ser el hijo del jefe de la compañía. Otro de los combates que era imposible no incluir es Buah. la lucha de WrestleMania 22 entre Edge y Mick Foley. Un combate que, decirte una cosa, evidentemente, se recuerda sobre todo por ese spear de Edge contra Mick Foley a Sí. una mesa en llamas, que yo creo que eso es el gran spot de WrestleMania, posiblemente el más hardcore que jamás se haya visto, tal vez junto a justamente la spear de Edge a Jeff Hardy, pero que es un combate que tiene bastantes momentos importantes y momentos de apartar la mirada. Sí, porque además hay momentos en los que, bueno, obviamente Mick Foley agarra el bate de alambre de púas y golpea así a Edge. O sea, y de hecho hay momentos en los que Edge se lo quita y golpea, que es que, claro, al final en la mayoría de combates de Mick Foley, barra Mankind, barra todos sus personajes, teníamos el bate de alambre de púas y demás. Y eso realmente, claro, es que eso ya te decía que el combate iba a ser muy peligroso en ese sentido. Claro, más allá de ese momento, pues también tenemos varios golpes contra los escalones que yo recuerdo, que vale, sí que los vemos un poco más a día de hoy, pero
bastante leves, ¿sabes? Y a día de hoy no son tan exagerados. Pero yo creo que es que además el Spear, o sea, es que es el momento que vas a recordar toda la vida, tanto de Mick Foley, bueno, y que tienes varios de Mick Foley así, pero ese precisamente, el hecho de que incluyas el fuego, lo vas a recordar toda la vida y más allá de Mick Foley, es que vas a recordar a Edge más todavía, porque si ya lo recuerdas como el gran luchador que ha sido siempre, imagínate si encima le das un momento tan grande como este. Claro, es que yo creo que ese, y a ver, en cierta manera es un spot muy violento que opaca el resto de cosas que hay. Sí. Porque, por ejemplo, en ese mismo combate, Mankind, bueno, Mick Foley en este caso, le hace un suplex a Edge contra las chinchetas, que también es un spot brutal y que realmente sería el spot del combate si no es por lo que pasa después. Lita también interviene y también se come un Mr. Soko con la mano envuelta en alambre de púas por parte de Mick Foley. Y por lo tanto, hay muchos momentos que realmente son muy violentos, pero claro, es que todo queda evidentemente opacado por un Spear que le cambia la carrera a Edge. O sea que en ese momento estaba en el limbo de ser un mid-carder con opciones de subir a la zona de main eventer, pero es que claro, es que Sí. después de esto, Edge ya es definitivamente una superestrella que no puedes bajar de la zona estelar porque has visto lo que acaba de hacer y además en un WrestleMania. Y la última de las luchas es un combate que yo creo que no se menciona mucho porque a nivel wrestling puro y duro tampoco es la gran cosa, pero yo creo que es un combate ciertamente infravalorado y que repasé ayer noche precisamente para hacer esta sección y madre mía, es ese Brock Lesnar contra el enterrador Hell in a Cell en No Mercy del año 2002. O sea, es un combate que tiene ya también 23 años y que no recordaba, o sea, sabía que era violento, pero no recordaba tan violento como realmente lo es. Yo creo que no se recuerda tanto porque hemos tenido otros Brock Lesnar contra Undertaker que desgraciadamente han sido más importantes. Pero realmente yo creo que de todos los combates que han tenido, este es el gran combate. O sea, al final tiene momentos que solo te deja un combate como este y que te ayuda mucho, obviamente, como suele pasar en la mayoría de combates de esta estipulación, te ayuda mucho que sea una Hell in a Cell. O sea, al final hay momentos históricos solo por eso, pero es que yo, sobre todo si se me viene a la cabeza este combate, a mí se me viene a la cabeza una imagen de eh, Brock Lesnar lleno de sangre, que Ujú. es una imagen que yo no esperaba ver nunca, porque no te esperas ver a Brock Lesnar así. Entonces, realmente es un grandísimo combate y que te diría que está hasta infravalorado en cuanto a lucha hardcore. Sí, también el enterrador sangrando muy Sí, profundamente. El spot mítico que está el enterrador atado con el cinturón de Paul mm, Heyman. Bueno, el brazo del enterrador está el atado brazo. y Lesnar dándole silletazos a esa mano que en principio estaba rota. Es decir, que es una lucha que básicamente se basa en torturar a tu rival hasta más no poder. Los escalonazos que le pega Brock Lesnar al enterrador suenan vastísimo, suenan muy fuerte. ¿Te crees de verdad que son golpes legítimos? Aparte el enterrador te los vende muy pero que muy bien. Y es una lucha en la que acaban los dos sangrando. Importante, hay un muy buen uso de la celda, que eso también hay que apuntarlo, que es un combate Hell in a Cell en el que la celda tiene un papel protagonista. Y Mm. a mí lo que sí que me sorprende es el momento final del combate, cómo el enterrador intenta aplicar una tombstone. Brock Lesnar la revierte. Y no solo eso, sino que además, en un alarde de fuerza, insistimos otra vez, y no me cansaré de decirlo, sobrehumano, como Lesnar, que tiene agarrado al enterrador, lo levanta en el aire, lo lanza hacia arriba, para cogerlo perfectamente en una posición de F5, a realizarlo y ganar la lucha. O sea, ¿cómo tiene que ser el físico y la potencia de Brock Lesnar para después de un combate de 20 y pico minutos que aún tengas la fuerza suficiente como para cargar a un luchador del tamaño y de la altura del enterrador, levantarlo de esa manera y acabar aplicando un F5? Me parece increíble. Eso te habla realmente de lo que era la bestia que era Brock Lesnar en esa época, que tenía 25 años, porque
tal cual tenía 25 años y ya te era capaz de dar tanto una lucha así como demostrarte la fuerza y la capacidad que tenía para levantar a sus rivales. Y no estamos hablando de un rival de peso medio, sino que estamos hablando del Undertaker, que es un bicho de 2 metros. O sea que realmente yo creo que si llegamos a vivir esa época, quizá no tendríamos tanto el pensamiento de Brock Lesnar, que lo hemos visto más en un momento en el que era un poco más baguete y que daba luchas más cortas. O sea que imagínate lo que habríamos vivido con Brock Lesnar más de pequeños, ¿eh? Nah, hubiera sido algo increíble. O sea, hubiéramos tenido miedo de un luchador cuyo personaje realmente no es el motivo principal no es dar miedo. Claro. Pero bueno, en este caso hemos hecho el repaso de 6 luchas que se han dado a lo largo de la historia. Insistimos, hay muchísimas más que podemos recordar más adelante. Y lo que vamos a hacer ahora es volver a esta sección que tanto nos divierte, que es la de Somos Bookers, donde intentamos ejercer como creativos de WWE. Y en vista de que en un mes es SummerSlam, hemos intentado hacer una cartelera intentando aproximarnos lo máximo posible a lo que creemos que puede pasar. Luego, evidentemente, acertaremos o no, esto nunca se sabe porque queda un mes y pueden cambiar muchísimas cosas, pero hemos elaborado 12 luchas, más allá de las que tenemos ya anunciadas, es decir, ese Tiffany Stratton contra Jade Cargill y a su vez ese John Cena contra Cody Rhodes, tenemos más luchas en las que vamos a ver hasta qué punto acertamos con lo que finalmente decide crear, por así decirlo, WWE. Si te parece bien, empezamos por la noche 1. Vamos a nombrar las 6 luchas del tirón, Mario, y las comentamos un poquito por encima. Perfecto, pues yo lo primero que quiero decir antes de nada es que esto de somos bookers, claro, también estamos planteándolo no lo que nosotros querríamos, sino lo que creemos que puede pasar y que tenga algo de sentido. Es decir, no vamos a poner a John Cena contra Roman Reigns porque es inviable. Lógicamente ya se sabe quién es el rival de John Cena, entonces no es lo que vayamos a lo que nosotros querríamos que pasara, sino lo que creemos que va a pasar y que tenga algo de lógica, ¿vale? La primera lucha de la noche 1 es Asuka contra Rhea Ripley y contra Io Sky defendiendo el título mundial de Io Sky, que claro, es una gran lucha. La segunda, Sami Zayn, Jey Uso y Penta contra Seth Rollins, Bron Breakker y Bronson Reed. La tercera, Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez defenderán sus títulos en pareja, es decir, que retendrían en Evolution contra Alexa Bliss y Charlotte Flair. En la cuarta, Solo Sikoa contra Jacob Fatu por el campeonato de los Estados Unidos. En la quinta, y esta permíteme decir que es bastante fumada por parte de ambos, Aleister Black contra Damian Priest. Y en la sexta, Gunther defendiendo el campeonato mundial de los pesos pesados ante CM Punk. Vamos a ir en orden. Empezamos con esa triple amenaza, Asuka contra Rhea Ripley contra Io Sky. Partiendo de la base de que creemos que Io Sky retendrá en Evolution ante Rhea Ripley, recordemos que se enfrentarán ambas en el evento que tendrá lugar también la semana que viene. Creo que es una triple amenaza bastante positiva, 3 luchadoras que combinadas pueden dar un gran combate. En principio pensábamos que iba a ser Asuka contra Io Sky en Evolution, pero claro, hemos visto que finalmente no iba a ser así, que Rhea Ripley está por ahí metida, y como al final Asuka podría dar una luchaza contra Io Sky, que además tendría ese punto de pase de antorcha, en este caso de luchadoras japonesas, pues claro, ¿por qué no probar la misma fórmula que en WrestleMania 41 e incluir una triple amenaza por este campeonato femenino que yo creo que podría ayudar bastante al reinado de Io Sky? Sí, yo creo que de hecho, o sea, si por nosotros fuese, yo creo que dejaríamos fuera a Rhea, que al final yo creo que no siempre tiene que estar en la órbita de los títulos mundiales. Entonces, habría una lucha entre Asuka y Io Sky. Siendo como Triple H es, que realmente quiere siempre meter a Rhea, pega bastante en esta triple amenaza y puede, por lo que pueda ocurrir en el ring, realmente puede dar muy buena lucha. Entonces, se repetiría la misma fórmula que en WrestleMania, como tú has dicho, pero cambiando a esta vez a Asuka no me saldrá el nombre ahora. Exacto, por Bianca Belair. La, Y aún así, yo creo que incluso podría salir hasta mejor.
Sí, yo creo que sí. A ver, es difícil mejorar esa triple amenaza porque al final yo creo que es el gran combate del año, pero que sí que es muy realista el hecho de creer que se pueda mejorar. La siguiente lucha, yo creo que esta es bastante complicada porque al final son nombres muy importantes y como no nos cabían, hemos tenido que incluir un poquito a presión a todos estos luchadores. Y es que en esta combate de tercias tendremos a Sami Zayn, Jey Uso y Penta contra Seth Rollins, Bron Breakker y Bronson Reed. Aquí lo que se podría haber hecho es quitar el Aleister Black contra Damien Priest y dejar una lucha en parejas entre Jey Uso y Penta contra Bron Breakker y Bronson Reed y dejar de forma individual Seth Rollins contra Sami Zayn, que también podría ser perfectamente. En cualquiera de los dos casos, creo que como Seth Rollins no va a ir directamente a por el campeonato máximo de cara a SummerSlam, Hmm. lo mejor que puedes hacer es intentar cerrar de alguna forma la rivalidad que tienen con Sami Zayn, Jey Uso, Penta, etcétera. Aquí sí no que nos dejamos a LA Knight, que recordemos que LA Knight se enfrentará a Seth Rollins en, en Saturday Night Main Event y que además te digo una cosa, LA Knight que ya está más adelante en una lucha, pero, pero, si se diera la situación de que aparezca un cuarto integrante en la facción de Rollins, Bron Breakker y Bronson Reed, podría haber movimiento. Que eso también es importante y se podría subir a LA Knight. En cualquier caso, una lucha de tres en la que yo creo personalmente que deberían ganar los villanos para dar una victoria de mucho peso a una facción que de momento creo que no se está viendo todo lo dominante que presuponíamos que se podía ver. Es que además yo creo que los planes de Seth Rollins están muy claros. O sea, al final no tiene planes a priori más allá de joder a CM Punk, pero claro, en cualquier momento ese maletín va a ser canjeado y de hecho a mí no me extrañaría que lo canje en SummerSlam, así que no me extrañaría que viéramos algo así. De todas formas, pues había que colocarlo en algún sitio. La mejor opción era esta, o incluso darle un combate individual contra Sami Zayn, como tú has dicho, pero hemos pensado que era mejor poner este 3 contra 3. Pasamos al siguiente combate y es que tendremos esa defensa de los títulos en parejas de Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez contra Alexa Bliss y Charlotte, que bueno, en principio pues nosotros ya vamos por hecho que Raquel y Roxanne retendrían en Evolution, a priori parece lo más lógico, seguirían un tiempo con los campeonatos, un par de semanas más, y las rivales lógicas realmente son Alexa y Charlotte, que de momento también son las únicas rivales que conocemos. Pero, pues bueno, podría venir bien que tengamos a Alexa Bliss y a Charlotte Flair luchando por esos campeonatos en pareja. Sí, al final, como hemos comentado antes, es el tag team en principio más fuerte de todos, el de Alexa y Charlotte, y lo mejor que podrían hacer es, en caso de no ganar en Evolution, darle la oportunidad de seguir la estela de los campeonatos en parejas y tal vez quitárselos a Raquel Rodríguez y a Roxanne Pérez. La cuarta lucha, un combate por el título de los Estados Unidos, la revancha de lo que pasó en Night of Champions, que esta lucha tiene todo el sentido del mundo, es ese Solo Sikoa contra Jacob Fatu. Claro, ¿qué pasa? Que la lógica invita a pensar ahora a que Solo Sikoa debe retener sí o sí. Pero claro, siguiendo la misma fórmula que Night of Champions, no creo que vayas a repetir. ¿Va a aparecer otro samoano random? Hombre, espero que no, la verdad. Es un combate que realmente creo que sabes quién acaba ganando, que en este caso es Solo Sikoa, no creo que le den el título de los Estados Unidos para perderlo en un mes, pero la duda creo que recae más bien en saber cómo va a ganar. Sí, yo creo que es lo único que me genera dudas, porque claro, si repites la fórmula tampoco tendría demasiado sentido. Quizás la puedes repetir incluyendo a Jimmy Uso para unirse a Jacob Fatu, pero que no le sirva de nada y que acabe ganando igual solo Sikoa, ¿no? Pero sí, al final es un combate que te deja dudas, que yo creo que sí o sí lo vamos a tener, porque no tendría sentido que ahora se vaya solo Sikoa por otros planes. Así que veremos lo que acaba ocurriendo, pero nosotros ya apostamos fuerte por ese solo Sikoa contra Jacob Fatu. Y el pre-main event, o al menos la siguiente de las luchas que teníamos en mente, es ese Aleister Black contra Damien Priest. Como bien dices, tampoco es la lucha que más pueda motivarnos a mirar, pero claro, yo creo que como bien has comentado, es lo único que es sí o no, que queda esa gran duda.
Hmm. En cualquier caso, yo creo que lo hemos incluido sobre todo porque Damien Priest es de los luchadores en los que más confianza tiene Triple H y sería bastante raro que lo dejara fuera de SummerSlam, pero tampoco es el combate que más llame la atención de la cartelera que hemos creado. No, realmente era más por meter a Damian Priest en algún sitio, porque al final es de los grandes luchadores que siempre apoya a Triple H. Y al no tener ningún rival y realmente no, pues, que buscabas en el roster y tampoco tienes nada que ofrecerle a Damian Priest, pues quizá la mejor opción que podías tener es un Aleister Black, que al menos, pues, in-ring te va a rendir mucho más que cualquier otro y de cara a su personaje le puede ayudar un poco el hecho de dar una buena lucha. Así que nosotros apostamos por ese Aleister Black contra Damian Priest y si esto es bueno, no es el pre-main event, seguramente sería otro, pero lo que sí que tenemos claro es que el main event de la primera noche es Gunther contra CM Punk por el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados. Sí, un combate que ya más o menos se ha podido medio intuir en el último episodio de Monday Night Raw, en el que recordemos que CM Punk tiene un careo con Gunther después de irse a los golpes con Seth Rollins, que yo creo que sería lo adecuado, porque al final Punk, si no me equivoco, y creo que no me equivoco cuando lo digo, que más allá de la lucha que tiene Night of Champions, desde que regresó, no ha tenido ninguna oportunidad por un título mundial si no voy descontado. A mí tampoco me suena, ¿eh? O sea que yo creo que no. Así que sería oportuno que apareciera. Evidentemente la lucha no la ganaría porque Seth Rollins intervendría, intentaría canjear, no le saldría bien y al final de todo este caos el que saldría más beneficiado es Gunther, que yo creo que retendría su campeonato mundial de los pesos pesados. Pero dentro de lo que cabe sería indicado tener a CM Punk en esa zona del main event, sobre todo también para poder darle un poco de prestigio y de fuerza a los rivales de Gunther, que como bien llevamos diciendo unas semanitas, no tiene rivales definidos. Y eso es bastante importante, que tiene gente cerca, pero que no hay nadie que se postule como el oponente número uno. Incluso más allá de que Gunther retenga, yo incluso ya me plantearía Seth Rollins canjeando ahí mismo antes de que gane Gunther, es decir, transformándolo en una triple amenaza como se suponía que estaba haciendo en Night of Champions y haciendo que, bueno, pues que CM Punk no gane el título mundial, porque la idea de Seth Rollins ya sabemos que es que no es ser campeón, sino que CM Punk no sea campeón. O sea, que no me extrañaría que tengamos ese canjeo ahí. De todas maneras, en caso de que no, la idea lógicamente sería que Gunther retenga. Efectivamente. Y si saltamos a la noche 2 tenemos de opener una lucha entre cuatro equipos por los campeonatos en parejas de SmackDown. Tenemos a los Street Profits que defienden sus campeonatos ante Fraction, ante The Wyatt Six y entre Gargano y Ciampa. Una lucha también bastante complicada de predecir porque al final son cuatro equipos que están bastante a la par en lo que a nivel se refiere, pero que yo creo que es una lucha que se puede ver muy beneficiada de los estilos tan diversos que hay en este combate y que al final es ese típico combate que no confías tanto por nombres, pero que te acaba dando una muy grata sorpresa. A mí es la que más dudas me dejaría con el ganador, porque así como hace unos meses todo indicaba que Fraction iba a seguir con su progreso y que pronto iban a ser campeones en pareja, ahora están un poco abandonados y ahora se tira más por los Wyatt Six. Entonces, realmente es un combate que a mí me llamaría mucho la atención por el hecho de tener cuatro equipos. Este tipo de luchas siempre ayudan muchísimo. Además, hay mucha calidad en el ring. Quizá los que menos calidad tienen son los Wyatt Six, pero es que tanto Angelo Dawkins como Montesford, como Axiom y Nathan Fraser y Gargano y Champa son buenísimos. O sea que yo realmente es una lucha que me gustaría ver y que yo espero que esté aquí. Que realmente yo creo que hemos metido un poco por meter a todos los equipos de SmackDown y porque no hay unos retadores fijos ahora mismo. Entonces había que meter a todos y pues, es una lucha que aún así a mí me gustaría ver. Esto sí que también nos hemos dado cuenta que es bastante difícil con el roster tan amplio que tiene WWE el hecho de tratar de encajar, por así decirlo, a cuantos más competidores y competidoras mejor. La siguiente lucha es una que ya está confirmada y es el Tiffany Stratton contra Jade Cargill. El hecho de haber ganado el torneo de Queen of the Ring le otorga a Jade Cargill la oportunidad
por un título mundial y en este caso decide quedarse en SmackDown para ir contra Tiffany Stratton. Tiffy, amiga mía, lamento decirte que tus días como campeona han empezado ya la cuenta atrás. Desgraciadamente, yo opino lo mismo, ¿eh? O sea, por desgracia, parece que Tiffany Stratton ya va a dejar de ser campeona mundial. Además, lo que odio es con la rival que va a ser. Es un combate que ya sabemos que se va a dar, ese Tiffany Stratton contra Jade Cargill, y que realmente nos deja una incógnita que es Naomi. Pero yo creo que igual esperará un poco más WWE y no canjeará en SummerSlam. Entonces, dejo un poco fuera a Naomi, quizás hace un amago, pero dudo que vaya a canjear en ese momento. Y, pues, hombre, pues, haciendo un poco una predicción, creo que tampoco hace falta ser ingeniero para saber que Jade Cargill apunta a ser la nueva campeona femenina de WWE. Fíjate que yo aquí sí que estoy un poco en desacuerdo contigo y creo que Naomi sí que canjearía y sí que saldría de SummerSlam como campeona y yo creo que canjearía encima de una Jet Cargill que vendría, eso sí, de ganar a Tiffany Stratton. La tercera lucha es también femenina, es el combate por el campeonato intercontinental triple amenaza entre Becky Lynch, Bayley y Lyra Valkyria. Tengo dudas porque no sé si esta lucha se acabará dando en Evolution o Es lo que te iba a pasará decir. en SummerSlam, pero en cualquier caso, si de alguna forma se las pueden apañar tal vez para que no pase, para que Becky defienda contra una de las dos o que se enfrente. O sea, lo mismo que pasó en Monday Night Raw, que se enfrentaron Bailey y Lyra Valkyria, quedaron sin resultado, pues lo mismo, pero extrapolado a Evolution, que vuelvan a quedar sin resultado, tal vez por la interferencia de Becky Lynch, y que a partir de aquí se cree esta triple amenaza, porque al final del día son las tres luchadoras que ahora mismo están envueltas en la órbita de ese campeonato intercontinental, y es que además, obviando esto, ninguna parece que tenga, vamos a decir, el tiempo para ser construida como una retadora al campeonato máximo. Por lo tanto, para no dejarlas fuera a tres competidoras que en estos meses han dado mucho de lo que hablar, estaría bien que tuvieran su lugar en SummerSlam enfrentándose entre las tres. De hecho, yo creo que es una lucha que hemos metido en formato triple amenaza porque pensamos que en Evolution la lucha va a dejar fuera a Lyra Valkyria, que es algo que yo no le encuentro el sentido, porque al final es la que tenía la que tenía el cinturón y la que tenía la rivalidad con Becky. Pero claro, al estar Bayley ahí metida, yo creo que en principio en el cartel de Evolution vamos a tener un Becky Lynch contra Bayley. Se va a dejar fuera a Lyra Valkyria, pero yo creo que va a intervenir en ese combate y todo va a desencadenar en esa triple amenaza en SummerSlam, en la que, permíteme decir que para mí puede ser un combate precioso, porque si ya ha sido increíble iba a decir trilogía, no ha sido trilogía al final, bilogía voy a decir, que no sé ni si se puede decir, creo que no, pero da igual, me invento la palabra si hace falta. Si ya hemos tenido dos combates muy buenos entre Becky y Lyra, imagínate sumando una tercera luchadora, como es Bayley en este caso. Te tengo que decir que está bien dicha la palabra biología, ¿eh? Perfecto, pues mira, pues mejor. Soy mejor periodista de lo que pensaba. Pero sí que es cierto que es una lucha que sí o sí debe incluir a las tres competidoras. La cuarta lucha es Dominic Mysterio contra AJ Styles contra LA Knight. Aquí sí que tenemos la duda, perdón, de LA Knight por lo que comentaba antes. Porque dependiendo de lo que pase con Seth Rollins y con su stable, se podría mover a LA Knight en esta cartelera de momento, evidentemente ficticia. Pero, en cualquier caso, otra triple amenaza que yo creo que a WWE le suele salir bien este formato de combates y por qué no intentar aprovecharlo. Sería una gran defensa de Dominic Mysterio, habría que ver si consigue salir o no de SummerSlam como campeón intercontinental, pero como ya comentamos en su momento, que el reinado de Dominic realmente tampoco es que esté siendo la gran cosa, más allá de la coronación en WrestleMania, no está dejando en ningún momento, podría ser la oportunidad, fíjate lo que te digo, para LA Knight, para volver a tocar oro e intentar construirle otra vez como un personaje que pueda dar el salto a la zona estelar, cosa que de momento no estamos viendo. Sí, yo creo que quizás el Knight es un poco la incógnita de este combate, que yo no sé si... Bueno, la incógnita de este combate ya es SummerSlam, porque la verdad que ahora mismo el Knight está un poco fuera de todo, por desgracia. Entonces,
Lo que tenemos claro de que la lucha por el campeonato intercontinental es que va a ser Dominic contra AJ Styles, seguro, y veremos si incluye un tercer integrante. A mí, personalmente, me gustaría, en caso de que no esté LA Knight, bueno, en general me gustaría que Dominic perdiera su título en SummerSlam porque tampoco está teniendo un gran reinado. En el caso de que no estuviera LA Knight, pues si se lo quita AJ Styles, me gustaría por el hecho de volver a ver a AJ Styles con un título en sus manos y que además se me haría bastante curioso ver a AJ Styles y a Finn Balor con títulos que ya hacía tiempo que no coincidían los dos con títulos en la compañía. Y en el caso de que estuviera LA Knight, pues obviamente me gustaría ver a LA Knight de nuevo como campeón midcard para seguir sumando y ver si por fin puede acabar dando ese paso de gigante hacia lo que parecía que podía ser un campeón mundial, que de momento se ha quedado ahí. Voy a darte una opinión impopular bastante rápida. Para mí, AJ Styles en WWE no ha llegado a dar o a cumplir con todo el potencial que podría haber dado. Ahí lo dejo. La quinta lucha, pre-main event, es una repetición de lo que sabemos que pasará en Saturday Night Main Event, y es un combate entre Randy Orton y Drew McIntyre. Una lucha un poquito al estilo Aleister Black contra Damien Priest. Se mete porque son dos nombres muy importantes, no los vas a dejar fuera de SummerSlam, y además son dos luchadores que sabes que te van a dar un buen combate porque ya te lo han demostrado, y que también el hecho de poder salir de esta rivalidad con el brazo en alto te podría servir para un hipotético retador al campeonato mundial de la WWE. De hecho, claro, viendo las luchas que hay, es un poco extraño pensar que estén fuera estos dos de planes algo titulares, porque realmente es un poco como que están en el limbo. Es verdad que Drew acaba de regresar, entonces no le queda otra opción, pero claro, tampoco puedes dejar fuera ni a Drew ni a Randy Orton de SummerSlam, así que la mejor opción es meterlos entre ellos. Obviamente los estamos poniendo en un lugar de la cartelera en el que a priori no estarían, o sea, realmente los lugares de la cartelera como tal, yo creo que como mucho, los main events sí, pero yo creo que como mucho hemos puesto los opener bien, más allá del orden, porque yo no creo que fuese pre-main event un Randy Orton contra Drew McIntyre sin nada de por medio. Pero aún así, yo es una lucha que igualmente me gustaría ver en SummerSlam y en un Premium Live Event tan grande. Por eso mismo, porque creo que ayudaría mucho a cualquiera de los dos a pensar en el futuro como saliendo ganadores de esa rivalidad. Sí, y además que sería la última gran oportunidad que tendrían, bueno, sobre todo Randy Orton, Drew McIntyre Sí. creo que no, pero que sería buena idea, al menos para tener rivales de transición. Y serían rivales de transición para o bien John Cena o bien Cody Rhodes, que sería el main event de la segunda noche. A ver, porque esta es una lucha que ya está también cerrada, a ver qué es lo que pasa, porque al final son dos luchadores de gran calibre, y así como realmente en WrestleMania 41 no teníamos, creo yo, muy claro quién iba a ganar, aquí tampoco, la verdad, porque es lo mismo. Pueden pasar tantas cosas y al final no acaba pasando ninguna, que es muy difícil determinar quién saldrá de SummerSlam con el título. Hombre, a mí el que me cuadra más lógicamente es Cody, lógico, ¿no? Pero claro, pensando también en ese posible Tour Heel, en ese cambio a face de John Cena, también se habla un poco como de, no, es que Cena tiene que acabar su carrera como campeón y marcharse e irse con el cinturón ya que acaba como Heel. Bueno, es una lucha que te deja muchas dudas y que yo te diría que deja más dudas esta que la de WrestleMania, porque yo creo que en WrestleMania teníamos algo más claro que Cena viniendo de todo lo que venía y con este nuevo personaje quizá la mejor opción era que ganase sí o sí. Entonces, lo vimos, fue lo que ocurrió y a mí me dejaba menos dudas. Esta sí que me deja más dudas porque sí, la lógica me llama que Cody le quite el título de nuevo, pero también el hecho de que pierda y Cody se convierta en heel me llama mucho la atención y es una idea que le puede rondar por la cabeza a Triple H. Así que a ver lo que ocurre. Lo que sabemos es que seguro que esta lucha va a ser el main event y probablemente de la segunda noche. Sí, yo creo que eso lo tenemos todos claro, que es que debe cerrar el evento directamente. Que esto yo creo que es lo más importante. Pero bueno, hasta aquí
nuestro repaso de lo que es la cartelera de SummerSlam, o lo que nosotros pensamos que puede llegar a ser la cartelera de SummerSlam. Y después de todo este locurón de programa en el que hemos repasado muchas cositas del pasado, del presente y también del futuro, nosotros nos vamos. Pero como diría el maestro Vector del Mar, volveremos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo, aquí, en Reyes del Ring.